more I read my Bible, the more I pray, I really notice how, like, I'm not really scared anymore, because he's steadied my heart and really just told me and showed me that, like, I have nothing to be afraid of. I am his child. He has me in his hands, and everything is going to be okay. And I wish that on everyone, and I've prayed for that, for people to experience that, for people to know that everything is going to be okay, and that you have nothing to worry about, and that Jesus loves all of us. Iglesia, es un gran gozo para mí avisarles esta mañana que la siguiente semana, la próxima semana, entraremos en fase 2 de nuestro reinicio de plan. Y lo que significa es que el próximo domingo, septiembre 13, estaremos reanudando nuestras reuniones en el santuario y tendremos nuestros 2 servicios que hemos tenido antes de marzo 15. Significa que tendremos un servicio tradicional a las 8:30 y el contemporáneo servicio a las 11. Sé que su corazón estará gozoso acerca de volver a reunirnos y quiero que lo sepan. Hoy, 8:30 y 11 de la mañana, próximo domingo, aquí en el santuario, entrarán por la entrada sur o la entrada norte o la Pearl Street, la entrada en la Pearl Street. Cualquiera de esas 3 entradas podrán acceder. Les pedimos que usen máscara, que practiquen distancia social y que tengan ventaja de los elementos para aseo que estarán por todos lados. Y una vez que estemos en el santuario, seremos sentados saltándonos una fila y si estamos con otra familia, les pedimos que haya 6 pies de distancia entre su familia y la otra familia, y el balcón estará abierto, así que pueden sentarse abajo o en el balcón. Tendremos solamente servicio de adoración, no tendremos cuidado de niños ni tampoco escuela dominical, pero estaremos adorando a las 8:30 y después limpiaremos completamente el santuario para estar listos para el servicio de las 11. Y para aquellos que no estén listos o no puedan venir, queremos que sepan que seguiremos teniendo nuestros servicios en línea a las 8:30. Así que si necesitan quedarse en casa, no se preocupen, quédense en casa hasta que se sientan seguros de venir, y los servicios en línea estarán disponibles a las 8:30. Ese es nuestro anuncio grande. Dios les bendiga a todos y espero verles a todos que estén aquí, ya sea a las 8:30 o a las 11 en septiembre 13. Dios les bendiga a todos. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What love could remember, no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Sins, they are many.
patience would wait as we constantly roam. What father so tender is calling us home? He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Though sins they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. Thrown beneath a debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more. Stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Greetings, church family. Welcome to Labor Day weekend 2020. Today, I'm with two of my favorite colleagues, ministers, and friends, both of whom join me as the kids pastor in ministry each and every day here at First Baptist Church in Belton. Tracy representing our Stars ministry, and Brad carrying the banner for middle school and high school ministry. We are so excited today for two special reasons. One, to join you in worshiping our risen Savior and Lord. And to acknowledge the fact that school once again begins in our fine city in just 2 days. Back to school. 3 words that pack many emotions, especially in the year 2020. First, administrators, teachers, and staff, thank you for all you're doing and how you're preparing to care for students this school year. As you do prepare in these days, it looks different than in previous years, but your intention to care for students remains the same. You have a heart for others, and it shows. No matter what limitations, changes, or rules you may have to operate within this year, your call is unchanged. Psalm 32:8 says, I will instruct you and teach you in the ways you should go. I will counsel you with my eye upon you. And as the Lord leads you, may you then lead your students or your staff and those around you. You can trust in His ways. In Joshua 1:9, we're reminded, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. This is great news. Wherever you are, maybe in a virtual classroom, an in-person classroom, wherever you may be serving this year, you are not alone, and we want you to remember that. We are praying for you. We trust that our Lord will give you the strength, endurance, patience, and hope you need throughout this school year. May it be an amazing one as we watch what God will do. Blessings to you throughout this year. Families and students, you truly are living in a unique time. You're faced with the choice of virtual learning, in-person learning, or even a combination of both.
As you think about this school year, you're probably worried about the possibility of getting COVID and how that might impact your life. For you, 2020 may seem like an unending hurricane of trials which really seem like a bad dream. Your focus right now for this school year may be on just trying to survive. The three of us understand these feelings and emotions that you're dealing with, and we want you to know it's okay to wrestle with them. As you deal with these difficulties of returning to school, let me encourage you to look at this as a time in your life that is an opportunity as opposed to an obstacle. It's an opportunity to see God at work in your life, not an obstacle to keep you from God. James says, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness." Romans 5 goes on to say, "Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit." So families and students, may this school year be an opportunity for you to see God at work in your life, and may your life be a light of encouragement in your school and community that is looking for hope. Church family, Tracy, Brad, and myself, we are all parents, like many of you. And we firmly realize, just like you, that this new beginning of this school year will be unlike any other that you have faced and that our households are facing as well. Please know, parents, please know, grandparents, that your church, beyond a shadow of a doubt, we are here to support you. We are here to help you through prayer as you get underway this next week. May our family units, like Brad said, not just survive the back-to-school season, but may we thrive, may we grow, may we offer encouragement to those who are in need. And most especially, may our individual families and our church family, our church body, the Christian church, come alongside and join others in this new season called school. We hope and pray that you will point others to Jesus as often as you can, that you'll claim God's strength each and every day as you begin the day and as you close out the day. And may you and I, may we give God the glory in all things. Let me pray for us as we close. Dear Jesus, we do bow before you in prayer. God, we know in faith and trust that when we call out to you, Lord, that you hear us. God, that you are keenly aware and that you are always intimate, knowing our needs, our hurts, our wants, our desires, our joys, our struggles. And so, Lord, today we take time to pray specifically for the families within our church and in our community, Lord, that you would bind them close together, God, that you would offer and instill your hope in their hearts and their lives, and that you would give them the opportunity to have endurance and perseverance when they may face trials and tribulations this coming semester. But God, we know where our faith and trust lies, and that's in your Son, Jesus Christ. And we thank you for him providing us a way to have a relationship with you, God. And we say all this in Jesus' name. Amen. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. So great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain.
Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. As I preach my final Mientras predico mis últimos mensajes como su pastor, hay varios asuntos que Dios me ha impulsado a hablar de ellos, y las últimas 2 semanas hemos hablado acerca de cómo nos ama Jesús, y también la semana pasada acerca de la grandeza de nuestro Dios, y quiero animarles a que nunca olviden cuánto nos ama Jesús. Su gran demostración fue en la cruz y en su resurrección, y no olvidemos la grandeza de nuestro Dios. Hoy quiero que hablemos acerca del gozo del cristiano. Y quiero que abran sus Biblias, por favor, al libro de Romanos, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 1 al 11 en unos minutos. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te llena con gozo? ¿Serán circunstancias? ¿O gente, especialmente la familia? ¿O quizás Jesucristo? ¿O todos ellos? Sabemos que como cristianos, nuestro gozo supremo, el gozo supremo del cristiano se encuentra en Cristo, porque Jesús dijo en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pablo, en su carta a los cristianos en Filipo, expresa su amor y apreciación en el primer capítulo diciendo esto: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esas palabras de Pablo a los filipenses también reflejan mi sentimiento hacia ustedes como familia de Dios en First Baptist Church en Belton. Pero sabemos que la base, el fundamento de ese gozo no son ustedes, pero es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El domingo pasado hablamos acerca de Isaías y su visión del trono de Dios y la grandeza de Dios, y lo atamos junto con la adoración. Hablamos de esta visión de Isaías, y mientras nosotros llegamos a ver ese día delante del trono, no tendremos problema en adorar con reverencia y con gozo. Así que hoy, mientras pensamos otra vez en eso, con respecto a la parte del gozo, mostremos, iglesia, mostremos que el gozo de Jesucristo sea visible mientras adoramos. Ahora, vamos a leer Romanos capítulo 5, empezando en el versículo 1, y Pablo dice: justificados pues
Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mientras pensamos en estos versículos esta mañana, ellos nos dicen que seamos gozosos. Somos salvos por medio de la fe, no por obras. Somos salvos por gracia, no por la ley. Somos salvos por el poder de Dios, no por nosotros mismos. Y para claridad y para énfasis, recordamos las palabras de Pablo en Efesios, que dice, por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de Dios, don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el más famoso verso de la Biblia, Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Si eso fuera todo lo que recibimos cuando damos nuestra vida al Señor, esto sería suficiente. Pero bendecido sea Dios, que hay mucho más que eso. Quiero que veamos en estos versículos en Romanos capítulo 5, mientras pensamos en el gozo del cristiano. En primer lugar, el gozo del cristiano es paz con Dios. Es paz con Dios. Veamos otra vez el versículo primero, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente, la paz de Dios, inmediatamente, esa declaración es que es inmediato. Algunas veces el darnos cuenta viene como un proceso, porque es tan asombroso que algunas veces es difícil que podamos entenderlo, pero somos justificados, fuimos declarados justos delante de Dios, aún siendo pecadores, y nuestros pecados son perdonados y tenemos paz con Dios. Cuando pecamos, declaramos la guerra contra Dios. En la cruz, Jesús ganó la victoria y declaró una tregua en términos de victoria. Nadie ahora, sabemos ahora que estamos en paz con Dios y que Satán ha sido completamente derrotado. Es un hecho y nuestros sentimientos siempre siguen a los hechos. Jesús es nuestra paz. Algunos recuerdan el nombre Ethel Waters, una hermosa mujer afroamericana con una voz increíble que se volvió famosa, francamente, para mucho del mundo como alguien que cantó muchos himnos en las cruzadas de Billy Graham. Y al compartir su historia, Ethel Waters dice estas palabras, escribió esto: como niño siempre me encontraba perdida, me sentía como extraño, fui nacida fuera del matrimonio, me metí en problemas constantemente. Era un niño que nunca fue amado o entendido por mi familia, nunca sentí que yo pertenecía a nadie.
fui criada por mí misma, me volví salvaje como una niña, era mala realmente, y era líder de una banda callejera y levantaba problemas. Y entonces vino a un reavivamiento a la que fue invitada, y en la última noche de ese servicio de avivamiento oré a Dios y le dije que hablara a mi corazón, y cuando hice esa oración lo que estaba diciéndole a Dios: este es tu último chance, Señor. Bueno, esa noche algo extraño y asombroso pasó. Cristo habló a mi corazón y esa noche yo entregué mi vida a Jesús. Y desde esa experiencia, Ethel Waters escribió y cantó muchos himnos que conocemos, con palabras que conocemos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Eso es paz. Eso es la paz con Dios. El gozo del creyente es paz con Dios. El número 2, el gozo del cristiano es acceso a Dios. Acceso a Dios. Veamos la segunda parte del verso 2, dice: tenemos paz para con Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Somos capaces en cualquier momento de entrar en su presencia. Una vista apropiada de Dios por parte de nosotros hace que sea absolutamente impresionante que nosotros tengamos acceso a Él en cualquier momento. Eso nos señala a la naturaleza personal de nuestro Dios. Él desea una relación íntima contigo y conmigo. ¿Por qué? Ese es Dios, así es Dios. Ese es el Dios que conocemos, que nos ama y a quien amamos. Él nos encuentra donde estamos y nos da acceso al trono donde encontramos gracia y misericordia y amor en lugar de condenación. La bendición de ser cristiano es un constante acceso a Dios. ¿Conocen personas famosas? Piensen en eso un minuto. Si conocen a alguien verdaderamente famoso, yo soy famoso en 2201 North Penelope Street. No sé a muchas gentes famosas, sin embargo, he estado en la presencia de 6 presidentes de los Estados Unidos y de hecho he tenido el privilegio de estrechar manos con varios de ellos. 2 de ellos están vivos todavía, así que si les hablo a alguno de esos 2 que están vivos, estoy seguro que habiendo estrechado manos con ellos, ellos recordarán y dirán: no, sí, Andy Davis, pónganlo, hagan lo que pase, ya sea Jimmy Carter o George W. Bush, que son los que viven. Estoy confiado en que ellos dirán: ah, sí, sí lo conocemos, díganle que pase, es un buen amigo. No es así, ustedes saben que esto no pasa así. Y sin embargo, al mismo tiempo estamos asombrados de saber que alguien mucho más grande que cualquier presidente está en el trono y nosotros tenemos acceso inmediato, constante acceso a Dios el Padre. Ese es el gozo del cristiano. En tercer lugar, el gozo del cristiano es esperanza en la gloria de Dios. Esperanza en la gloria de Dios. Veamos la segunda parte del versículo 2. Dice: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza es una certeza, no es un deseo, es una certeza. Nosotros nos regocijamos no en un deseo, pero en una realidad. Yo soy uno a quien Dios habla en Romanos 3:23, cuando dice: todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Yo soy parte de ello y lo eres tú también, pero por razón de Jesús, tú, un día compartiremos la gloria de Dios y esto es un hecho. Un día nosotros seremos como Él porque le veremos a Él tal y como es.
la Escritura nos dice. Él hará que suceda y que podamos ver la majestad de la gloria de Dios. Las últimas 2 semanas hablé del Gran Cañón y quizás pueda hacerlo una tercera vez. Espero que ustedes puedan ver el Gran Cañón si no lo han hecho todavía. Es magnífico, es asombroso, es precioso, es hermoso. Pero comparado con la gloria de Dios, comparado con la esperanza en la gloria de Dios, el Gran Cañón no es nada. Y tú y yo, como cristianos, tenemos nuestra esperanza en la gloria de Dios. El número 4, el gozo del cristiano es la fortaleza de Dios cuando los tiempos son difíciles. Fortaleza de Dios cuando los tiempos son duros. Veamos los versículos 3 y 4. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Tenemos fortaleza de Dios cuando los tiempos son difíciles. Los tiempos difíciles pueden en Jesús obrar para nuestro bien, no en nuestra contra. ¿Cómo podemos de alguna manera hacer que las cosas difíciles obren para bien? Nos gloriamos, nos regocijamos, no porque las cosas sean duras, sino porque Dios nos guía a través de los tiempos difíciles y desarrolla nuestro carácter, y estamos en esos tiempos difíciles sabiendo que no seremos destruidos. Somos preparados para el futuro que Dios tiene para nosotros. Perseverancia, carácter y esperanza. Eso nos bendice hoy y aumenta la emoción de que un día estaremos en su presencia. Leí recientemente acerca de una iglesia que tomó un viaje misionero a Corea del Sur, y en ese viaje había un abogado y un ejecutivo de negocios, y estaban en un autobús yendo de un lugar a otro, y en el autobús iba un misionero con ellos, que también era su guía, y mientras iban en el camino, vieron a un lado del camino un muchachito atado a un arado y jalando el arado, mientras que detrás de él había un hombre que parecía ser su padre, quien estaba sujetándolo a las manijas del arado. Así que, viendo eso tan insólito para ellos, el abogado tomó una foto del hombre y el niño y le dijo al misionero: deben ser pobres. Y el misionero les dijo: sí lo son. Esa es la nueva familia del niño, y cuando su iglesia, son cristianos, y cuando la iglesia estaba siendo construida, ellos estaban deseosos de dar algo, pero no tenían ningún dinero. Así que vendieron el único buey de carga que tenían y dieron el dinero a la iglesia. Así que por eso están jalando el arado en su propia fuerza. Los 3 hombres en el camión se quedaron callados pensando en ello, y el hombre de negocios dijo: esto debe haber sido un verdadero sacrificio. El misionero dijo: ellos no lo llaman así, ellos no lo ven así. Ellos piensan que fue afortunado que tuvieran un buey para vender. Soy recordado de la palabra de Jesús cuando dijo: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra escondido, y de puro gozo va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Notemos las palabras con cuidado: por gozo. Este hombre no solamente vendió todo lo que tenía, sino que lo vende con gozo y no lo lamenta. No se queja con respecto al sacrificio que hizo, sino de hecho quizás ni siquiera lo consideró un sacrificio. Él dio todo lo que tenía por el campo, pero obtuvo mucho más de vuelta. En nuestro caminar con Jesús, los sacrificios serán necesarios, y solamente un amor profundo por Cristo hará que esos sacrificios sean con gozo. La verdadera prueba de nuestro compromiso no es tanto que estemos dispuestos a hacer sacrificios por el Señor,
pero que hagamos los sacrificios con gozo. Así que entendemos de este texto que el gozo del cristiano es fortaleza cuando los tiempos son difíciles. Número 5. El gozo del cristiano es el amor de Dios. El amor de Dios. Versículos 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor está en tiempo presente y es una bendición presente, es un amor demostrado. Es un amor inmerecido. Ve a Jesús, ve tu pecado, es un amor caro, ve la cruz, lo que costó y la sangre de Jesús. Si Él nos ama mientras estamos perdidos, ¿cuánto más será su amor por nosotros ahora que somos sus hijos? Número 6. El gozo del creyente es seguridad eterna en Dios. Seguridad eterna en Dios. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta justificación de la que Pablo escriba es para siempre. Hemos sido salvos de la paga de la muerte, hemos sido salvados del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. Gloria a Dios. En el versículo 9, Él nos recuerda que todo esto es cierto, es de una certeza, no por algo que hayamos hecho nosotros, pero por algo que Jesús hizo. Y el número 7, por último, el gozo del cristiano es reconciliación con Dios. Reconciliación con Dios. En verso 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Me gusta esa palabra reconciliación es tremenda. No hay palabra más hermosa en todo el mundo que reconciliación. Si hemos sido reconciliados o hemos visto reconciliación o sido parte de ella entre esposo y esposa o un hijo con sus padres, es una cosa muy dulce de contemplar y aún más dulce es ser parte de ello. El pecado construye una pared entre tú y Dios y vivimos en un estado de separación de Dios. Por medio de Jesucristo somos invitados a regresar a casa, a probar el dulce gozo de la reconciliación, la dulzura de la comunión con Dios, el gozo del cristiano. Cierro con la historia que cuenta Denise Bartman acerca de sus días en Hannibal LaGrange College en Missouri, una escuela cristiana. Ella dijo, necesitaba más tiempo para estudiar antes de mis exámenes finales en el Ministerio de la Juventud, y cuando llegué a los exámenes todo el mundo se estaba apurando para estudiar. El doctor Hockley dijo que haría una revisión antes del examen. Algunas cosas, dice, están en la guía, otras no las he oído, y dijo, están en el libro y somos responsables por todo lo que está en el libro y no podíamos argumentar en contra de eso. Finalmente llegó el tiempo de la prueba y dijo, pongan la hoja boca abajo y yo les diré cuándo comenzar. Y el profesor nos instruyó. Cuando volteamos la hoja, para mí, asombro, cada respuesta estaba ya contestada, mi nombre estaba en rojo y en la última página decía, este es el fin del examen, todas las respuestas en tu examen son correctas, has recibido una A. La razón por la que pasaste la prueba es porque el creador de la prueba tomó la prueba por ti. Todo lo que tú tomaste al prepararte no te ayudó a tener una A.
simplemente has experimentado la gracia. El doctor Hopkins fue alrededor del cuarto y les dijo a cada uno, ¿cuál es tu nota? Y le dijo, ¿mereces la nota que recibiste? ¿Qué tanto estudiaste para el examen? ¿Y qué tanto esto te ayudó por el grado que recibiste? Y él dijo, algunas cosas tú aprendes de lecciones, otras de investigación, pero algunas cosas solamente las recibes por experiencia. Ustedes han experimentado la gracia. En años adelante, mientras conocen a Jesús, su nombre estará escrito en un libro y no tendrá nada que ver con haber sido escrito su nombre ahí. Esa es la última experiencia, la máxima experiencia de gracia, y eso, mis amigos, es el gozo del cristiano. Inclinen su rostro conmigo para orar. Padre nuestro, gracias por el gozo que está en nuestros corazones, que viene por conocerte. Tú eres tan lleno de gracia y amoroso y misericordioso, y te damos gracias. Oro para que nuestras vidas sean llenas con gozo en estas horas por conocer a Jesús. Quizás alguien está observando hoy que aún no conoce a Jesús. Quizás dicen, yo no lo conozco, o quizás no está seguro que lo conoces. Y si es el caso, donde quiera que tú estés, yo te pido hoy que clames a Jesús. Clamarás a Él y le dirás, Jesús, tú eres Señor. Yo te invito a mi vida, a que entres a mi vida, perdones mis pecados. Es mi deseo seguirte de este día en adelante. Y si esa es tu oración, déjanoslo saber. Hay información para que nos contactes en la pantalla. Nos gustaría compartir algunas cosas contigo que te ayudarán a crecer en tu caminar con Jesús. Y si oraste esa oración, yo entiendo que tú has entrado en el gozo del Señor hoy, y que Dios los bendiga a todos. Iglesia, gracias por su fidelidad. Usted es una gran iglesia en orar y en sostener y en animar. Esperamos el siguiente domingo que estaremos nos reuniendo en este lugar una vez más. Así que hoy cierro con nuestra bendición de Judas que hemos venido pronunciando desde marzo 15. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén.